Bueno, seguimos con la segunda parte de lo que fue el gobierno de Fujimori, el Fujimorismo en el poder. Este, Como ya dijimos en el anterior video, en el año 90 comienza el Estado neoliberal y hemos dicho los hitos del inicio del Estado neoliberal. Primero el shock económico, la medida económica tan dura del año 90, de agosto del año 90, el golpe de Estado del año 92 y finalmente cómo todo esto queda consagrado en la nueva constitución, que es la actual constitución del Perú del año 93. Solamente dejar claro un punto, lo del golpe del año, lo del 5, perdón, lo del 1992, lo de 1992 que quede claro, fue un golpe de Estado. El presidente de manera inconstitucional disuelve el Congreso inconstitucionalmente, a diferencia de lo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra el año pasado. Lo que pasó en el 92 fue totalmente inconstitucional. Y tan inconstitucional fue que se disuelve el Congreso, se interviene el Poder Judicial, se interviene la Fiscalía de la Nación, se interviene el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es como se llamaba entonces el actual Tribunal Constitucional. Y se capturan en realidad todos los organismos del Estado. Todos los organismos y poderes del Estado son capturados por el Poder Ejecutivo, por el presidente y por supuesto por las Fuerzas Armadas. Es parte del Plan Verde. Recuerden que el Plan Verde busca busca que el Perú tenga un régimen parecido a la dictadura que hubo en Chile, liderada por el general Pinochet. Entonces los militares quieren un gobierno autoritario, dictatorial, y eso es lo que va a pasar a partir del 92, ¿no? Después del 92, Fujimori encabeza un gobierno autoritario cívico-militar. Por supuesto, eso no quiere decir que sea impopular. Todo lo contrario, el gobierno era popular porque la promesa a pesar de que era dura la medida económica, la promesa de estabilizar y mejorar la economía fue aceptada por la mayoría de peruanos y peruanas. Y asimismo la idea de que con mano dura, o sea, con un golpe y con los militares en las calles y el toque de queda y todas estas cuestiones, se iba a resolver el tema del terrorismo, pues también era una idea que era aceptada por la mayoría de peruanos y peruanas. Al mismo tiempo, comienza, ya que la mayoría de peruanos ha quedado en la miseria, comienza en este contexto de miserabilización, o sea, de peruanos y peruanas en la miseria, comienza una política populista de derecha, conocida también como neopopulismo. El neopopulismo, el populismo de derecha, es un esquema en el cual el gobierno da asistencia directa a la gente que se ha quedado totalmente en la miseria por el shock, precisamente, y también por las medidas de Alan García, ¿no? La gente que ha quedado muy golpeada, porque la economía efectivamente ya se estabilizó, ya no hay hiperinflación, pero hay muchísima gente que ha quedado muy, muy pobre. Entonces, a esas personas Fujimori las va a ayudar con asistencialismo directo, un asistencialismo que no es gratis, es a cambio de que estas personas lo apoyen políticamente a Fujimori. Es un esquema parecido al que tuvo Odría en los años 50. Parecido al que tuvo Odría en los años 50. Odría en los años 50 tuvo un esquema de asistencia a sectores populares a cambio de apoyo político. ¿Por qué, ¿Por qué digo yo que es parecido? Porque se trata de dar asistencia a cambio de formar bases de clientelismo político. Ahí se ve al presidente, por ejemplo, en una imagen de propaganda en la cual él mismo le da de comer en la boca a niños pobres, ¿no? Ese tipo de imágenes son muy publicitadas en la época y aparte es real. Fujimori viaja pueblo por todo el Perú, y dentro de Lima viaja por pueblos jóvenes, se va a los lugares más pobres del país, y tiene un contacto directo con la gente. Fujimori mismo le llama a esto democracia directa. Democracia directa es el nombre que le pone esto a Fujimori, que en realidad es una manera de establecer lazos con el pueblo, con grandes sectores populares, no con el 100%, pero con grandes sectores populares, a cambio de que ellos se conviertan en sus clientes, ¿no? Por otro lado, un hito importante es esta imagen que ven en pantalla. En septiembre del año 92,
En abril había sido el golpe. En abril del 92 el golpe de Estado. En septiembre del 92 es capturado a Ismael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Es capturado. Y a partir de ese momento se desmorona Sendero Luminoso. Eso ya lo hemos visto en la clase sobre conflicto armado interno. Se desmorona Sendero Luminoso a partir de ese momento. También en esos meses es capturado Víctor Polay. Entonces también se desmorona el MRTA, porque no solo es capturado Polay, sino los principales líderes del MRTA, así como también es capturada la cúpula de Sendero Luminoso. Se derrumba y el país ya se encamina hacia la pacificación, ¿no? Pero este gobierno tiene un lado bastante oscuro, que son las violaciones a derechos humanos. Vladimiro Montesinos, el agente de Fujimori, el agente vinculante de Fujimori con las Fuerzas Armadas, es un operador político muy oscuro, que entre todas las cosas que hace, muchos actos de corrupción, también es un agente paramilitar y constituye el llamado Grupo Colina. ¿Qué es el Grupo Colina? Un comando paramilitar que busca vencer al terrorismo con más terrorismo. O sea, derrotar al terrorismo con terrorismo desde el Estado, ¿no? Y tiene una serie de crímenes, el Grupo Colina, como la masacre de Barrios Altos o la masacre de La Cantuta, donde asesina inocentes porque pensaban que estaban atacando terroristas, según ellos, pero en realidad no era así. Hay más masacres, la masacre Santa, le ponen una bomba a un canal de televisión en Puno, hay una bomba en Puno, un canal de televisión. Todos estos son atentados del Grupo Colina, que es un grupo paramilitar y son atentados contra derechos humanos, por los cuales finalmente Fujimori fue enjuiciado y este es uno de los motivos por los cuales está en la cárcel hasta el día de hoy, ¿no? Porque fueron inocentes los que mataron. También es cierto que el Grupo Colina asesinó terroristas, pero bueno, también asesinó inocentes y eso no se le ha perdonado a Fujimori, ha sido juzgado por eso y está en la cárcel, ¿no? Aquí imágenes de la masacre de Barrios Altos. En esas masacres hasta murieron niños. Es una cosa terrible. La masacre de Barrios Altos a principios del gobierno de Fujimori. En el año 95 hay elecciones. Fujimori sigue aún así popular, muy popular, porque claro, ahora sabemos de los crímenes del Grupo Colina, pero en esa época no se sabía de eso. La prensa había sido también capturada por el gobierno, a diferencia de la época del gobierno militar, no con censura, sino de otra manera de otra manera que es mediante la corrupción. El gobierno compra los medios de comunicación con dinero en efectivo, y de eso también se encarga Vladimiro Montesinos, como operador político Fujimori, va con dinero en mano y compra a los medios de comunicación. O sea, compra la línea editorial, quiero decir, ¿no? Los medios de comunicación, los grandes periódicos, los canales de televisión, las radios, las revistas, son compradas por el gobierno y por lo tanto ocultan todo lo que está pasando en materia de violaciones de derechos humanos y en general toda noticia incómoda al gobierno es ocultada, ¿no? Fujimori es popular todavía para el año 95, claro, la economía está empezando a mejorar, de manera sostenida está mejorando la economía, el terrorismo ya se ve que está derrotado, entonces no tiene mayores dificultades en ganarle las elecciones a Pérez de Cuellar. Por si fuera poco, en plena campaña electoral, en el mes de enero del 95, las elecciones son en abril, en el mes de enero del 95 se produce la guerra del Ceneta, una incursión militar ecuatoriana en territorio que es peruano, ocasiona un conflicto que Perú lo gana, ¿no? Por lo menos lo gana la diplomacia. Parece que en el escenario bélico no lo ganan ni Perú ni Ecuador, sino es un empate técnico en lo militar. Pero luego en los arreglos diplomáticos Perú termina ganando esa diferencia porque Perú termina quedándose con el territorio que Ecuador reclamaba. Entonces es un triunfo peruano en la diplomacia, por lo menos, porque en lo militar nunca quedó claro quién ganó. Ecuador dice que ganó militarmente, Perú también dice lo mismo, y la verdad es que no se sabe. Pero diplomáticamente sí lo ganó Perú. Entonces todo esto sube la popularidad de Fujimori, obviamente, y ya hace que las elecciones del 95 sean como relativa facilidad ganadas por Fujimori. Es una victoria aplastante frente al candidato opositor que era Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Aquí hay una imagen del año 95, Fujimori
entonces es reelegido y comienza su segundo periodo. Lo que dice la Constitución del 93 originalmente, ahora ya fue enmendada, ya no dice esto más, pero originalmente decía que el presidente podía reelegirse una vez. Repito, esto ya no existe hoy. Esa Constitución, la Constitución sí, pero el artículo que permitía al presidente reelegirse fue enmendado, ¿no? Fue enmendado en la época del gobierno de Toledo y actualmente los presidentes ya no se pueden reelegir. Pero en esa época se podía haber reelección inmediata, pero una sola vez. Entonces, eso es lo que decía la Constitución del 93. Entonces Fujimori ya fue elegido en 90, fue elegido en 95 y sin embargo pretende elegirse nuevamente en 2000, lo cual ya es una tercera vez y eso es inconstitucional. Para poder conseguir una elección tercera, inconstitucional, el Congreso hace la llamada Ley de Interpretación Auténtica, donde básicamente dicen que 1 más 1 es 3. Yo sé que esto suena un poco raro, pero eso es lo que dicen. Dicen que en realidad Fujimori, como que el primer gobierno de Fujimori no cuenta. Y que en realidad el primer gobierno de Fujimori es en realidad 95 al 2000, y que el gobierno del 90 al 95, no sé, es una especie de fantasma, o no sé. Es un razonamiento bastante extraño. En realidad es un fraude jurídico lo que están haciendo. Es un fraude jurídico. Y es demasiado obvio. Tan obvio que el Tribunal Constitucional dice, esto no vale. El Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, dice, no vale. Y el Congreso lo que hace es destituir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se dan una serie de complicaciones, tanto en lo jurídico como en lo político para el gobierno. En lo político, porque hay mucha gente que ya piensa que es mucho tiempo la idea de que Fujimori se quede 15 años en el poder. O sea, está elegido hasta el 2000, pero hasta el 2005 ya parece mucho. Y comienzan las protestas. En el terreno jurídico también se complica, porque tienen que hacer más y más leyes para torcer lo que la Constitución dice. Entonces todo se complica mucho más y en el camino, como si faltaran problemas, comienzan a destaparse los hechos de violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción de su socio, Vladimiro Montesinos, ¿no? Aquí hay una imagen de Fujimori a Vladimiro Montesinos, el día que intenta hacer un desmentido de todas las acusaciones, hace una conferencia de prensa. Estas son las imágenes de la conferencia de prensa y básicamente dice, el señor Montesinos es una persona, es mi asesor, pero es una buena persona, no es un violador de derechos humanos, es un gran asesor, es un asesor político, de imagen, etcétera, no es corrupto, es todo lo que dice Fujimori, cuando ya era demasiado evidente, por más que tuviera a la prensa comprada, que la corrupción y las violaciones a derechos humanos efectivamente eran una realidad. Eso era demasiado evidente. Como dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, y Fujimori pretendía hacer eso, y era demasiado escandaloso tener además a su lado a Vladimiro Montesinos, ¿no? Aquí hay imágenes del Tribunal Constitucional que se opuso a la reelección, o sea, la elección del año 2000 de Fujimori, y a los estudiantes de universidades que salían a las calles a protestar contra Fujimori. También comenzaron a salir a protestar los trabajadores sindicalizados. Los sindicalistas comienzan también a salir a protestar porque se está reactivando la economía y por lo tanto se está reactivando también el sector industrial. Entonces, si bien no a los niveles de los 80, no tanto, pero comienza de nuevo a haber cierto movimentismo. Algo de movimentismo comienza a haber. Los movimientos sindicales comienzan a reactivarse y comienzan a protestar por los derechos que les han sido suprimidos. Con el shock del año 90, con el golpe del 92 y también con la Constitución del 93. Les han sido suprimidos una serie de derechos laborales a los trabajadores formales y estos comienzan a protestar, ¿no? Al final la situación se va a hacer insostenible hacia el año 2000. Para esto vamos a tener un tercer video ya para cerrar toda esta época. Nos vemos en el siguiente video en un momento. ¿Sí?